Muy buenos días, mi nombre es Laura Cano y junto con mi equipo hemos escogido la película La tumba de las luciérnagas, una animación japonesa dirigida por el señor Isao Takahata y producida por Estudios Ghibli en el año de 1988. Bueno, y básicamente lo que busca esta película es reflejar y de alguna u otra manera evidenciar los impactos devastadores que dejan las guerras, especialmente en los sujetos más vulnerables, que en este caso son los niños representados por Seita y Setsuko, quienes luchan y hacen todo lo posible por sobrevivir en un Japón devastado y colapsado por todo esto de la Segunda Guerra Mundial, además de perder a su madre por un bombardeo de la misma y quedar prácticamente abandonados por la sociedad japonesa, quienes en su colapso eran incapaces de protegerlos. Bueno, durante el desarrollo de toda esta película se abordan varios derechos humanos muy importantes, entre ellos la vida y la dignidad, ya que en varias de sus escenas los niños se ven obligados a robar, a mendigar y posteriormente a morir debido a la inanición y la enfermedad. Entonces, podría afirmar que lo que busca esta película es precisamente reflejar la fragilidad que tienen los derechos humanos en épocas de guerra y cómo la sociedad y hasta las mismas instituciones de los estados pueden fallar en proteger a los sujetos más vulnerables durante estas épocas difíciles. Yo me voy a centrar en los momentos clave que a mi parecer se relacionan directamente con los derechos humanos. Y en un primer momento nos encontramos con la muerte de la madre de Setsuko y Seita. Esta muerte es terrible, se viola principalmente el derecho a la salud y a la vida, ya que no le dan la atención necesaria, no tienen los insumos, el lugar no tiene cómo atender una situación de estas tan crítica, tanto con heridas, con quemaduras. Llega un punto que incluso los vendajes ya no se los cambian y se empieza a llenar de gusanos y por lo tanto muere. Incluso luego está la separación de los hermanos, y es que aquí empieza una inestabilidad para ellos, ya que se desintegra el núcleo familiar, por lo tanto el derecho a la familia y la unidad, y por consiguiente, y por la guerra y por toda esta situación, tampoco están accediendo al derecho a la educación. Ya aquí pasamos al descubrimiento del refugio. Y es que en esta parte, tanto Seita como Setsuko encuentran un lugar donde pueden pasar la noche, pero obviamente todo en condiciones terribles, ya que tienen que dormir en el suelo, pasar frío, para bañarse solo utilizan un cubo de agua. Son las condiciones óptimas para una vivienda digna. Otro de los puntos es la búsqueda de comida y agua. Y es que este es otro de los derechos fundamentales, tanto la alimentación como el agua son derechos fundamentales para todos los seres humanos. Y aquí entra pues como otra cosa, y es que para Seita era casi que una alegría encontrar una casa abandonada porque podía entrar a robar comida para poder comer algo con su hermana. Pero para esto ya Setsuko ya estaba bastante desnutrida, no había sido atendida de la forma correcta, entonces ya estaba súper deteriorada. Y para cuando Seita regresa a llevarle una sandía, Setsuko ya está incluso delirando, ya está teniendo ciertas alucinaciones. Tristemente Seita ya no pudo hacer más nada por su hermana y por tanto ya muere. Esto afecta gravemente a Seita claramente, porque por más allá de que fuera el hermano mayor, igual era un niño, tenía 14 años, entonces realmente era una responsabilidad grandísima para él. Y ya para este final llegamos a la muerte de Seita, este trágico final para la tumba de las luciérnagas, donde podemos ver que Seita muere en condiciones inhumanas. Hay una falta de empatía terrible en el entorno donde está, lo ven como uno más del montón, que no solo fue la historia de él, sino que en esa escena final vemos diferentes cadáveres, como si fueran más para la pila de muertos, como si no fueran seres humanos. Mi pregunta se podría resumir en cuáles son las afectaciones que podemos ver en la película que se pueden relacionar con la actualidad. La visibilidad de guerras y conflictos puede afectar directamente su desarrollo y repercutir en la presión internacional para que se produzca un alto en el fuego, se abran corredores humanitarios o se permita envío de alimentos y medicamentos. Esto primero claramente no fue un conflicto en la tumba de las luciérnagas debido a la magnitud mundial de esa entonces guerra. Sin embargo, la pregunta nos lleva a una actualidad de cómo podemos ver afectaciones como lo fue el alimento y los medicamentos. Ahora esto conlleva a pensar en las guerras varias que se desarrollan en países con baja visibilidad hoy en día y qué tan aterrador es la cercanía de la realidad japonesa del 1945 representada en la película, la cual entonces sí tenía la visibilidad básica con la realidad a la que se enfrentan hoy pueblos enteros en el 2024. La tumba de las luciérnagas nos lleva en un viaje en busca de contar la historia de la muerte de los dos niños debido al estado de vida en el que se encontraban
y el que empujó a Ceuta incluso a alegrarse de los bombardeos que recibía la ciudad, ya que esto le permitía entrar a las casas a robar algo de comida, que hubiese sido dejada atrás por medio de los habitantes a ser calcinados vivos por las bombas, ya que para Ceuta esto resultaba ser más accesible que esperar por el amparo de un imperio que no cumplía las necesidades del pueblo. Tristemente, el robo desde la naturaleza de un crimen por necesidad pura se desata sin necesidad de una guerra de por medio. Únicamente se necesita un Estado que descuida las finalidades de su existir y con ello las necesidades de su pueblo. Esta película nos conmovió profundamente a mi grupo y a mí, ya que evidenciamos y esta película refleja cómo una guerra puede afectar a una población, especialmente a la población más vulnerable, como lo son niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. En este caso, la película mostraba cómo esta guerra afectó grandemente a los dos personajes principales, los cuales eran dos niños, causándoles hasta la muerte por la poca protección de sus derechos humanos. También evidenciamos grandes violaciones a estos derechos humanos y cómo el Estado brinda una poca protección a ellos, generando así limitaciones al acceso, como al acceso a la salud, al acceso a la alimentación, a la vivienda, y estos entornos generando así que no se logre proteger los derechos humanos por estas limitaciones. Una forma que se puede contribuir, en la que se puede contribuir a la regulación y cumplimiento de los derechos humanos es garantizar por medio de leyes ya existentes o nuevas leyes el cumplimiento y la protección de los derechos humanos y que el Estado garantice a su población el cumplimiento de ellos.